Mientras tú ves este video tomando cafecito o lavando un solo plato con la llave abierta, en otros rincones del planeta hay ejércitos apuntando rifles por un río. Y lo más escalofriante, esto ya está pasando. Solo que no tiene explosiones, no salen en Netflix y no hay héroes con capas. Porque esta guerra es silenciosa, sutil y muy rentable. ¿Y si te dijera que multinacionales están comprando lagos completos como si fueran terrenos en el metaverso? ¿O que hay gobiernos que desvían ríos de países vecinos como si fueran tuberías de su jardín de vacaciones? ¿Locura? Tal vez. Pero al final del video, tú decides. Hoy vamos a hablar del agua, ese líquido incoloro que das por hecho que sale cada vez que giras una llave y que ya está en manos de quienes saben que su valor supera al del petróleo o incluso al del litio. Bienvenido a la guerra secreta por el agua. Una guerra sin balas, sin ruido, pero que puede cambiarlo todo. Y ya empezó. ¿Te acuerdas cuando en el colegio de mierda te dijeron que el 70% del planeta es agua? Sí, claro. Lo que olvidaron contarte es que solo el 2.5% es dulce. Y de ese 2.5%, la mayoría está atrapada en glaciares, en el suelo, o en lugares a los que ni Elon Musk ha llegado. Así que el agua que realmente podemos usar es menos del 1%. Sí, querido espectador, te vendieron un buffet infinito, y lo que había era un snack para repartir entre 8.000 millones de personas. Y aún así la usamos como si no se acabara nunca. Media hora de ducha, regar el pavimento, lavar el auto como si fueras de Rápidos y Furiosos. Y ojo, no te estoy culpando. A todos nos dijeron que el agua se renueva con el ciclo del agua. Los ríos se están secando más rápido de lo que llueve. Y los acuíferos se están vaciando como si fueran cuentas de OnlyFans en fin de mes. Pero lo más ridículo de todo es que seguimos actuando como si nada. Mientras ves esto, hay países que están sacando agua del subsuelo que tardó miles de años en formarse. Y la están usando para regar césped, literalmente césped. ¿Y cuando se acabe, qué? No es como que puedas llamar al cielo y pedirle una recarga. Esto no es Minecraft, el agua no es infinita. Y cuanto antes lo entendamos, mejor. Porque lo que viene no es sequía, es escasez programada, por los de siempre. Durante años se repitió que el mundo se estaba quedando sin petróleo. Y sí, el oro negro sigue siendo importante. Pero algo silencioso, transparente y sin olor se volvió aún más valioso: el agua. Hoy, muchas tensiones internacionales no giran en torno a pozos de petróleo, sino a ríos, lagos y represas. Un ejemplo brutal: el conflicto entre Etiopía, Egipto y Sudán por la gran presa del Renacimiento. Etiopía construyó esta mega represa en el Nilo Azul, su principal fuente de agua. ¿El problema? Egipto depende de ese río como si fuera su vena aorta, y si el flujo cambia, su economía y su población colapsan. Durante años, los tres países han intercambiado amenazas y movimientos militares discretos. No es un videojuego de estrategia, es la vida real. Y no es el único caso. En Asia Central, países como Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán viven peleados por el acceso al agua de montañas y ríos compartidos. En India y Pakistán, dos potencias nucleares, el agua también es parte de la tensión. Ambos dependen del sistema fluvial del Indo, pero cada vez que uno construye una represa, el otro lo ve como un acto hostil. Literalmente, un botón rojo por el agua. Más cerca, en América Latina, el acuífero Guaraní, uno de los más grandes del mundo, empieza a entrar en las agendas de seguridad de varios gobiernos. A medida que las reservas naturales se reducen, los recursos hídricos se transforman en piezas estratégicas. El control del agua ya no es un tema ambiental. Es poder, territorio y supervivencia. Y no siempre se necesita un ejército para iniciar una guerra. A veces basta con una empresa, una represa o una sequía prolongada. El petróleo ensucia, el agua desaparece. Y cuando eso pasa, no queda mancha, pero sí una guerra fría que hierve por dentro. Cuando se piensa en agua, se piensa en naturaleza. Ríos, montañas, nubes felices tipo dibujo animado. Pero hoy, el agua tiene dueño. Y no siempre es el que vive al lado del río. En países como Chile, el agua no es un derecho humano, es un bien privado. Sí, como un coche. Hay empresas que tienen derechos de agua sobre ríos enteros, incluso si esos ríos pasan por comunidades que no tienen agua potable. Y no es un caso aislado. Fondos de inversión como BlackRock o Vanguard están comprando derechos hídricos en África, Australia y América Latina. ¿Para qué? Porque el agua, al igual que el litio o el petróleo, genera dependencia.
Quien la controla, controla el futuro. Nestlé fue noticia por decir que el agua potable no debería considerarse un derecho humano. Después intentaron matizarlo, pero ya estaba dicho. Y en muchos lugares del mundo, compañías embotellan agua que antes era pública y la revenden a precios absurdos. Lo increíble es que hay pueblos al lado de esas plantas, sin acceso directo al agua, como si estuvieras en la fábrica de chocolate de Willy Wonka, pero sin probar ni una gota. Los gobiernos, por su parte, han entregado concesiones larguísimas, algunas por más de 30 años, y muchas veces sin consultar a las comunidades. El agua ha pasado de ser bien común a activo financiero. Se comercia en la Bolsa de Futuros de California como si fuera maíz. Y no hay legislación global que controle esto. No hay un Banco Mundial del Agua que regule cuánta se compra, cuánta se vende y quién la recibe. Eso abre la puerta al negocio más silencioso y rentable del siglo XXI. El agua no solo se gestiona, se acapara. Y quienes hoy la están comprando no lo hacen para mañana, lo hacen pensando en las próximas décadas. Mientras algunos siguen discutiendo si el cambio climático existe, hay ciudades que ya viven en un futuro seco. En 2018, Ciudad del Cabo se convirtió en la primera gran ciudad del mundo en anunciar el temido Día Cero, la fecha en que se acabaría el agua. Literal. Durante semanas, millones de personas vivieron con una cantidad limitada de litros diarios, filas interminables y cisternas militares. Y no fue por una película apocalíptica. Fue por falta de agua en la vida real. Algo parecido ocurrió en Chennai, India, donde las 4 principales represas se secaron al mismo tiempo. Cientos de camiones tenían que traer agua de otras zonas. Y la policía custodiaba cada reparto como si fuera oro líquido. En México DF, el acuífero está tan sobreexplotado que la ciudad se hunde. Literalmente, se calcula que baja entre 20 y 50 centímetros por año. Y mientras tanto, las fugas en las tuberías desperdician millones de litros al día. En Bolivia, hubo protestas masivas cuando se intentó privatizar el agua. Y en Estados Unidos, ciudades como Flint han vivido años con agua contaminada sin que nadie asumiera responsabilidad real. Pero lo más preocupante es que en muchos casos, las soluciones que se proponen son parches temporales, cortes programados, restricciones, campañas de ahorro. Se exige a la población que reduzca su consumo, mientras grandes industrias siguen usando miles de litros para producir refrescos, carne o ropa. En lugar de abordar el problema de fondo, se gestiona la escasez como si fuera una mala racha. Pero no lo es. El patrón es claro. Donde hay crisis de agua, hay desigualdad. Y quienes más sufren son los que menos consumen. El futuro no se ve como Mad Max, se ve como un grifo seco en tu barrio. Y ya está ocurriendo. A estas alturas, la pregunta no es si hay una guerra por el agua, es si hay forma de ganarla sin perder la humanidad en el proceso. Porque sí, hay soluciones, tecnologías de captación de lluvia, tratamiento de aguas grises, desalinización, pero nada de eso sirve si el agua sigue tratándose como un negocio. Es necesario un cambio de mentalidad, que el agua deje de ser un recurso que se compra y vuelva a ser un derecho esencial. Y eso no empieza solo en tratados internacionales, empieza en las decisiones de cada país, cada ciudad, cada sistema educativo. La guerra por el agua es silenciosa porque conviene que lo sea, porque si la gente supiera quién tiene el control, quién la vende, quién la negocia, tal vez dejaría de verla como algo garantizado. Y ahí está el giro, porque el problema del agua sí tiene solución. Pero no habrá solución si no se habla de ello. Y si este video sirve para eso, para abrir la conversación, ya es una pequeña victoria. Porque la próxima gran batalla no será por petróleo ni por tierras raras. Será por lo único que no se puede reemplazar, el agua. Y cuando llegue ese momento, conviene estar del lado correcto.